Cinéfilos Transeúntes, un podcast de Pablo Rodríguez y Ezequiel Vigo. Pues buenas, aquí estamos de vuelta. En persona. En persona, Cara a tío, cara. es verdad, estamos en persona. Viéndonos y oliéndonos. Sí, porque ha llegado la temporada de Oscars, de los Goya, de nominaciones, que si los Globos de Oro, y bueno, habría que verse, hemos dicho. Hemos estaba- tenido que tirar presupuesto de empresa para que Pablo coja el jet y, El Falcon. y nos veamos juntos en el Marriott Hotel. Sí, aquí estamos, gastando dinero inútilmente. No, hombre, no. Pero por Pero fin buena estamos juntos. película para la que hemos vuelto. Sí, la amistad ha vuelto. La amistad. Mm. Una película sobre la amistad. Mm. Una película que, sin daros más información, la premisa es que uno es amigo con otro y de pronto un día no quiere seguir siendo su amigo. Por ninguna razón en particular. No, simplemente Simplemente no quiere seguir siendo su amigo. así. Algo que yo respeto. Mm. Y bueno, vamos a diseccionarla un poco. Esta película ha recibido muchísimas Vamos a leerlas bien, ¿no? nominaciones. Ha sido una película que ha arrastrado esa dudosa academia que viene a ser la de los Oscar y ha hecho bastante ruido. Sí, mira, de hecho, a ver, te voy a leer los premios y tú me dices cuál crees que se merece más, pero yo creo que todas las nominaciones pueden estar ahí disputadas, incluyendo premio a mejor película, mejor director, Ujú. mejor actor para Farrell, mejor actor de reparto para tanto la hermana y nuestro otro amigo, es decir, para Gleeson y Keoghan, y mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto para ambos, perdón, el padre. Me he equivocado. Quería decir el protagonista y el otro personaje, el otro Ujú. joven. Y mejor actriz de reparto para la hermana. Y también mejor guión original, es decir, 7 nominaciones. Que En eso 5. es nivel Señor de los Anillos o nivel Gladiador, recibir tantas nominaciones. Bueno, Hacer ruido. hace ruido, desde luego. Pero Quiere convertirse en el Undisputed. el Undisputed, bueno. A ver, yo de esos premios, primero, actor de reparto, Barry Keoghan. Un pequeño dato sobre él, que lo he estado viendo, que no sé si lo habréis visto, ha salido bastante en las redes sociales. Barry Keoghan era huérfano y se crió en hogares de acogida, creo que estuvo en más de 10 hogares de acogida a lo largo de su niñez, y su primer rol de actuación es algo que vio anunciado en una ventana, y de eso a llegar a hacer el personaje que acaba de hacer, que es una actuación impresionante Sí. y un calibre de actor que se nota un actor formado, pues ahora ya con 30 años y todo el viaje que tiene ha recibido su primera nominación a los Oscars, que yo, de los premios que me has dicho, es uno que yo diría que se merece. Ya. Pero es que ¿sabes lo que me sorprende? Que hayan metido a nuestro, yo lo consideraba coprotagonista. Al coprotagonista lo han metido en la categoría de actor de reparto. Entonces ahí tienen una disputa bastante difícil. Porque para mí totalmente se lo merecería este chico. Pero es que el coprotagonista también se lo merece, en mi opinión. O sea, puedes argumentar que cualquiera de los dos lo puede merecer. Si es verdad que el otro tiene más mérito. Sabiendo esta... Es un personaje que se luce más. Luce más, tiene, creo al menos, demuestra más profundidad, ¿no? Porque sí que tienen sus círculos y sus arcos ambos, pero este protagonista tiene una complejidad mayor, a mí me parece. Claro. El otro personaje es muy expresivo también, pero más en lo leve, en los gestos. Este es un personaje que es muy difícil mentir haciendo de este personaje. El que hace Barry Keoghan, el chavalín que se llamaba... Soy horrible con los nombres, tío. Te lo digo ahora mismo, pero encima yo con nombres irlandeses... Colin o algo así. Colin, sí, ¿no? Yo ya, imagínate cómo me he quedado ya con los nombres de... Bueno, el caso que lo hace súper bien. También de esos premios, ¿Mm? yo diría que el otro que se merece es guión original. Porque para mí, Guión original. sí, para mí tiene muy buen guión. Desde el principio, desde la premisa, Yo creo que lo que más me ha hasta el gustado... final, las interacciones de los personajes y el diálogo hacen esta película. Y hacen que sea una película tan buena. Dominic, perdón. Dominic, es verdad. Y yo, macho. Colin. Colin, sí, vamos a acertar. Y tú de acuerdo Y conmigo. yo ya voy a tope. No, si yo los nombres, vamos. Y eso Pero- que hoy estamos bebiendo un tecito. Sí, hoy estamos con un té, hoy estamos tranquilitos, no estamos con las pintas Effective irlandesas. Wonder. Pero a mí me ha gustado lo del guión porque es que es lo que te decimos. O sea, luego entraremos en la tierra del spoiler como siempre, supongo. Pero es que Hombre. no hace falta. La película es eso. Es un chaval que vive en un pueblo irlandés y le dice a un día a su amigo, oye, que no quiero hablar más contigo.
Claro. Ya está. Y el otro se queda un poco... ¿Por qué? No, que no hay más motivos. Que nuestra amistad se ha acabado. Pero eso es para mí lo que es una buena película. A mí me gustan mucho las películas que empiezan por un cold open, por decirlo así, Sí. de que te dan cero contexto, ni siquiera ninguna escena que te ayude a conocer al personaje. Simplemente un tío en la puerta de otro, oye, te veré en el pub. De pronto, ¿estáis enfadados? ¿No? ¿Sabes? Como que vas averiguando cosas Se al mismo desenrolla tiempo. muy... Claro. Lógicamente. Y- Dentro de la lógica que construyen esa película. Esta vez vuelvo a tener apuntes. Mm. Parte del nuevo lore de Ezequiel. Ezequiel ha empezado a currarse los apuntes. Vaya. De lo que quería hablar, de los actores, ¿vale? Como hemos dicho ya, todo es una interpretación tremenda. Sí. El personaje principal, Patrick, hecho por Colin Farrell. Un personaje que en los gestos y en los movimientos de cuerpo completo vende mucho. Sí, es que es En totalmente... la confusión, esa mirada de confusión casi tonta, la hacen muy bien. Sus diálogos están muy bien escritos, pero claro, como el personaje no es muy expresivo, no es muy elocuente, pues como nos lo vende, como, vamos, que es la gran actuación de Colin, es eso, esos gestos, cómo reacciona sobre todo a todo, porque es un personaje muy, sobre todo, luego tiene su arco, pero es muy de reaccionar, no de actuar. Siempre reacciona al principio y porque, bueno, en la primera escena él es el que va a ver a su amigo, decirle, oye, vamos a hacer tal, y se queda como, su primera reacción es que se queda pillado, en plan, no, esto no es lo que me esperaba. Y a partir de ahí toda la película es como vemos cómo va afrontando lo que le va ocurriendo. Son personajes muy reales, pero también lo bueno que tiene el diálogo, lo único que hacen los actores es ser una extensión de ello, porque el diálogo es bastante conciso. Y todo lo que le falta, ese espacio entre diálogo y personaje, es para lo que sirve de puente el actor. Y el diálogo nos deja conocer mucho de ese personaje, pero ya la actuación, los gestos, cómo se mueven, cómo hablan, las caras que ponen, las miradas, tanto de Colin Farrell como del personaje que hace de Cole y el personaje que hace de Dominic, en absolutamente todo lo que hacen, en cada mirada, venden información del personaje como si te estuvieran narrando en un párrafo el carácter del personaje. Acabas conociendo a los personajes muy bien y todo se debe a la gran actuación y también la química que tienen esos dos actores. Claro, es lo que te iba a decir, que una cosa es cómo está construido el personaje, pero también es como la relación que tienen entre ellos, la química que tienen, de cómo uno busca más al otro, otro rehuye, y no solo por la circunstancia, no solo por lo poco que sabemos o nos va explicando, sino que se ve que realmente tienen un tipo de jerarquía en cómo se comunican. Uno está con más reparo, otro se ve más en posesión de las acciones que lo que ha decidido, porque es el que está tomando un paso, el otro está simplemente eso, reaccionando, como ya he dicho antes. Entonces, todo eso es muy coherente, no pega bandazos locos luego para justificar la trama, no hay ninguna decisión injustificada en casi ninguno de los protagonistas, y al revés, me parece como que se retroalimentan, que al final la premisa es tan simple que la trama es cómo se retroalimentan el uno al otro con sus reacciones y sus decisiones, ya sean conscientes o inconscientes, porque, bueno, una de las más importantes es totalmente inconsciente, de hecho. La relación entre ellos es lo que hace la película. Y creo que eso es algo muy difícil de conseguir, a no ser que los actores ya tengan una química tremenda. Es decir, ellos en la vida real son muy buenos amigos. Por eso tú te los puedes imaginar antes, con el contexto que te han dado, antes de que empiece la película, siendo buenos amigos y luego de pronto así de abrupto. Es decir, que la química que tienen entre ellos es una manera de que la película en sí te dé contexto y te involucre en la trama. Muy Sí. bien, te crees la trama desde el principio y eres parte de ella desde el principio. Porque aunque parte de la urgencia de la trama y parte del shock es que tuvieran una bella amistad y que de una manera abrupta dejaran de tenerla. Pero no te enseñan esa bella amistad, no te enseñan ese momento en el que los dos eran tan buenos amigos y pasaban todo el día te quedas juntos. con la sensación de esto, ¿han sido amigos? O sea, Sí, pero te sugieren que han sido buenos amigos con cómo con se la tratan uno fidelidad, a como otro. en esos pequeños gestos, en esos momentos. Exacto. En esos momentos importantes, ¿no? A pesar de como eso, que ha sido una decisión unilateral
de este señor decir ya no somos amigos, aún así se ve que hay fidelidad y amor. Se ve que, bueno, de hecho una de las cosas que dice él al principio de la película, y la repite a lo largo de la película, es: yo lo que no quiero es hacerte daño. Yo he decidido que no quiero ser tu amigo y lo que no quiero es que te hagas daño y te hagamos daño. Y tú dices en plan, bueno, suenas como un poco un psicópata. Pero vemos que dentro de cómo él toma sus decisiones y actúa, sí que realmente dentro de sus justificaciones, él tiene en cuenta no hacerle daño. Otra cosa es si está en lo acertado o en lo erróneo en cómo lo está haciendo. Pero él actúa así porque cree que es la mejor manera de tajar por lo sano. Claro. También es un pueblo... Son personajes con carácter. Son personajes con un carácter muy suyo y sobre todo lo que a mí me gusta muchísimo del guión de esta película, a mí siempre me va a parecer una locura cómo un guionista puede escribir un personaje de la nada, ¿vale? Y que este personaje a lo largo de la historia mantenga esa voz propia de un individuo, pero que la esté escribiendo alguien que no es ese individuo. Claro. Es decir, que mantenga la personalidad a lo largo de la película y que los personajes sean congruentes con quienes son, ¿sabes? Que sean... Que muestren algún tipo de constancia en su personalidad y su carácter a lo largo de la película, pase lo que pase. Y eso es algo que lo hace súper bien este guión. En todo momento de diálogo que tiene Patrick, es Patrick. Mantiene la misma simpleza, la misma buena fe. Pero eso también es trabajo del actor. Sí, pero la misma falta de habilidades para comunicarse bien. Y el otro es tácito, es rudo. Son personajes que el guión es extremadamente bueno en mantener su personalidad al mismo nivel y con la misma intensidad durante toda la película. Se mantienen ellos, son fieles a ellos. Es buena escritura en la máxima definición de la palabra. Y también lo que te he dicho antes, que los actores se muestran como una extensión de esa buena escritura. De hecho, a mí me gusta... Como debería ser un buen equipo, no como la selección de España. Otra cosa que a mí me parece que está muy guay, que es como siempre al traducir el título en español, pues te cuentan como el tema por si no te habías enterado. Se llama Almas en pena en Inisherin, que en verdad me parece un muy buen título, supongo una traducción, porque la película al final, uno de los temas que trata es ese pueblo, esa soledad en esa isla pequeña irlandesa y de cómo eso les afecta a todos. ¿Qué pasa? Que en nuestra ventana y cómo lo estudiamos es con esta trama principal de estos dos amigos que ya no son amigos. Pero también una cosa que hemos comentado en la película es que hay muchos círculos que se cierran, unos mejores, otros peores, pero son círculos cerrados esta película. Y ese tema de cómo ese pueblo, esas almas en pena, esas depresiones, esa lucha contra uno mismo, sus emociones y su vida en un pueblo, en una comunidad tan reducida, es un tema que expande muchísimo y que tiene mucha profundidad las subtramas en la película, pero que sin embargo lo exploran también solo con la trama principal, que todo lo que viene es extra. Y se agradece porque le da una profundidad a la película que tú dices, eso es trabajo de guión. Completamente. Porque lo primero puede ser un guión un poco peor, ¿no? Y que dos cacho actores pues eleven esos personajes. Claro. Pero cuando hasta los personajes secundarios o uno que solo sale como extra, tiene 2 o 3 interacciones, acarrea transmite ese mensaje principal de cómo te afecta ese pueblo y esa comunidad y vivir en ese marco mental, es que has construido un mundo ahí. Es algo muy honesto y muy genuino, que te lo crees. Y me he dado cuenta de una cosa mientras estabas diciendo eso, lo de almas en pena en Inisherin y como cada uno tiene sus sufrimientos. Crea muy bien una atmósfera de que esta isla, este pueblo, parece como un purgatorio. Sí. Todo el mundo vive su propia condena, todo el mundo tiene sus preocupaciones y viven como extremadamente aislados y con una falta de esa estructura que viene a ser la civilización que te trae a tus raíces y te saca de ese estado de sueño en el que nada más que existen tus preocupaciones y fuera de lo tuyo no existe nada, ¿sabes? Crea mucho sitio esa atmósfera para conflictos individuales y conflictos psicológicos de cada uno, que lo hacen muy bien. De hecho, una de las cosas que es que los mantiene, el único contacto como que tienen con el mundo real es el contexto de que estaban en la guerra civil y se escuchaban bombazos o cañonazos de la isla de enfrente o se oían explosiones de lejos, o cuando venía el cura una vez a la semana a dar la misa y que era su momento de conexión con él, tanto como comunidad o individualmente cuando se confesaban.
yo creo que ya llevamos un buen rato hablando de la película, está nominada a 1000 Oscars, así que podemos adentrarnos en la tierra del spoiler, o sea. También, Y bueno, quiero mencionar una cosa de una escena ahí. Di algo si quieres decir antes de entrar en los spoilers, porque con lo del cura quiero mencionar una escena que a mí me parece muy buena. yo creo que otra cosa que podemos hablar sin meternos en spoilers es la fotografía. Sí. La fotografía totalmente. de esta película es preciosa, tiene unos planos, no voy a decir los planos exactamente porque todavía no hemos adentrado en el abismo del spoiler. Pero es muy realista, muy orgánico, todo. Tiene algunos planos muy memorables que a mí me recuerda, ¿sabes a qué me recuerda el estilo de la fotografía y cómo están construidos los planos? Me recuerda como un cuadro rural, ¿sabes? De esos cuadros que están completamente vacíos, es todo naturaleza y hay con Una mucho un elemento, una casa o un hombre o un perro, Una vaca. ¿sabes? Están muy enfocados y la luz es muy buena y también me gusta que la transición, es decir, los movimientos de cámara, las grabaciones de transición, las secuencias en las que la cámara está pasando por encima del tejado o está siguiendo a alguien, siguen manteniendo una estética muy limpia. Y con eso me refiero a que en cualquier fotograma de esas secuencias tú podrías pararlo y sigue siendo un buen plano y sigue siendo un buen encuadre. ¿Sabes? Que lo utiliza como un buen accesorio para contar la historia y al mismo tiempo te trae un montón de belleza. No tiene como cortes abruptos ni eso, porque al final la violencia o como el tema ese, el dolor en esta película o todo el conflicto es algo muy implícito, es algo muy suave, muy sutil, muy del paso de los días, Y muy fluido. muy fluido. Entonces, Igual pues, que la trama en sí, la claro, trama se entonces desarrolla de no- manera muy fluida. no transmitiría eso si de repente nos pegara transiciones a, venga, ahora al bar, ahora al pueblo, no, al Completamente. revés. En ese pueblo tienes que ir andando a todos los lados. Y lo bonito que es esa isla y esa Irlanda. Yo siempre lo he dicho que una de las cosas que debería hacer una buena fotografía para una película es demostrarle al mundo la belleza y la estética del sitio en el que está grabando. Igual que en Breaking Bad son capaces de En hacer Albuquerque. que parezca estético un desierto como Albuquerque. Esto obviamente es un sitio precioso, pero aún así te enseña todas esas escenas que hacen que este paisaje sea tan bello. El mar, las Los colinas, las acantilados. casas antiguas de piedra, incluso las caras de ellos con sus jerseys y las vacas y eso, y las caras de frío, ¿sabes? Te trae todos esos planos que hacen un compendio de todo lo que es bello en ese sitio en el que están grabando. Y eso es lo que hace una buena fotografía. Y con esto dicho, ya sí podemos adentrarnos A la tierra del spoiler. Pues mira, antes de volver a lo eso, vamos a seguir con lo de las escenas. El cold open, ¿no? A mí me parece brutal la técnica en esa primera cuando llega a tocar en la puerta, o sea, en la ventana, y en el reflejo lo que estamos viendo es a nuestro protagonista. Buenísimo. Lo estamos viendo a él, como que no ve al amigo, no lo termina de ver dentro de la habitación, no contesta, no sé y tal. Y al final se rinde, lo vemos como triste, y se va. Y justo cuando se va, el enfoque cambia, en vez de ver el reflejo, pasa a ver lo que está a través de la Claro. habitación y cambia la iluminación también. Fuera están las luces del mar, del cielo, y dentro está iluminado solo con velas, muy casi cavernoso. Y vemos al otro personaje Con la espalda a la aislado, puerta. solo, de espalda, nada receptivo. Y mira, quizás eso sea de los pocos contrastes gordos que hay en la película. El momento de dice, uy, y es justo en el principio, ya todo lo demás es dentro de esa marabunta de sutileza, gente de pueblo, gente que se conoce, la vida de ir andando al pub porque es que no hay carreteras, es que es esa época y ese mundo. Y no hay otra cosa que hacer, ¿sabes? Lo que me gusta es que incluso en estos pueblos y lo alejados que están, ¿sabes? Cada uno encuentra maneras de mantener cierta vida. Y aún así todos están atrapados en su ciclo, como que hacen lo mismo. Yo creo que esto en gran parte es la angustia del personaje de Cone, que se siente atrapado completamente. Alguien que tiene un despertar intelectual y existencial en medio del pueblo. Y sobre todo, alguien que tiene ese despertar 30 años demasiado tarde. Y ese es el problema que tiene, que crea una frustración dentro de sí y todo es el conflicto entre alguien que se ha dado cuenta de sus errores y que siente remordimiento, al mismo tiempo se odia a sí mismo por no haberse dado cuenta antes,
pero como uno no puede vivir odiándose a sí mismo del todo sin extraerle una vía, también odia al otro por representar todo lo que ha ayudado a que él malgaste su vida. El aburrimiento, lo cotidiano, lo repetitivo, lo que no lleva absolutamente nada. Como cuando tú tienes estas conversaciones con alguien que Intrascendente. siempre es la misma conversación. Tú sabes, esos amigos que te Conversación lo de autobús. encuentras, siempre tienen la misma conversación. Sí. Ah, Ey, tío, a ver viene- si nos vemos. Y cuando los ves, en plan, ¿qué has hecho? Pues sí, he hecho esto, tal. ¿Y tú tal? Bien. ¿Cómo te sí. va? ¿Todo bien? ¿Te sigues viendo con tal? Muy bien. Sí, pero una cosa que quiero preguntarte, porque también te lo pregunto para luego precisamente hablarte de algo de otra cosa que quiero hablar de la película, es ¿cómo ves tú a ese personaje en esa decisión? O sea, ¿está justificado? ¿Está eso? Porque a mí creo que es el gran dilema que tenía durante toda la película. Es decir, había momentos que entendía sus decisiones y decía, bueno, tienes una necesidad espiritual o existencial casi y quieres alejarte de esto, quieres dejar cosas atrás, pero al final vives en un pueblo con 5 personas y de esas 5, al que le estás diciendo que deje de hablarte es a tu mejor amigo casi confidente con el que pasabas, se supone, todos los días. No sé, hasta... No me gusta hablar de si tiene responsabilidad con él, pero sí tiene una fidelidad, tienen una... O sea, tiene una relación. Si eres un amigo de una persona en un pueblo durante 60 años, porque no sé, ¿cuánto podían llevar ahí en ese pueblo? 40, 50 años siendo amigos, todos los años que tengan, ¿no? Claro. A ver, para mí la única manera de la que tendría sentido, y es algo que te comenté durante la película, es si esto no fuera algo completamente nuevo, pero fuera una semillita que a lo mejor ya lleva teniendo molestándole en la nuca más bien durante los últimos 30 o 20 años de estoy malgastando mi vida, no estoy haciendo nada, y que empiece a generar tanto odio y tanta angustia dentro de sí por la manera en la que está viviendo sus días con una levedad como si fueran infinitos y sin ninguna dirección real, que esa angustia que está generando consigo mismo llegue un día y explote, ¿sabes? Yo creo que el gran dilema que presenta esta película es cómo puede haber un cambio tan brusco en la actitud de alguien sin ningún detonante particular. Igual que en esa escena cuando le dicen, no me has hecho nada, no me has dicho nada, simplemente es que ya no me caes bien. Ya, pero... Que eso yo creo que es lo que intenta hacer la película que sea más difícil de entender. ¿Cómo de pronto? ¿Cómo puede una persona cambiar de pronto? Claro, pero a ver, eso... Pero no es de pronto. El otro, claro, el protagonista, su problema es eso, que no puede asimilar eso y a lo mejor ni siquiera tiene la capacidad de concebir qué es lo que nos está frustrando a su amigo. Lo hemos hablado, que a lo mejor es incapaz, aunque se lo explicase 20.000 veces, de entenderlo. Por eso el otro toma esa decisión tan radical de dice, yo estoy por encima de esto. O sea, no es una decisión a lo mejor arrogante porque realmente es fría y es tomada desde la conciencia de decir, oye, realmente estas necesidades no me las puede apoyar esta persona, pero creo que está mal hecho por el hecho de que tenemos un ejemplo de cómo hacerlo. Su hermana, la hermana del protagonista. Tiene unas frustraciones, tiene las mismas sino más, porque encima en el pueblo no la entienden, es la chica rara, es la que no se casó, y encima tiene que estar lidiando con su hermano, y encima también tiene su proyección, es la que lee en el pueblo, y esa escena en la que me parece increíble cuando se emborracha Patrick y le llega y le dice, y le suelta de todo, ¿no? Explota, y le dice al policía, le dice todo eso y tal. Y le dice algo bonito a la hermana y eso, pero el otro le empieza a hacer como... a decirle que como que es superior, que tiene otras necesidades superiores, como la música, el trascender, el ser recordado. Y hace como algo muy pomposo, muy eso y tal. Y aún así se equivoca con el siglo en el que nació... o Mozart o Beethoven, no me acuerdo ahora exactamente. Y la otra le corrige al salir. En plan, Sí. como dejándole saber que hay otra manera, que no eres el tío más listo del pueblo, que no eres y tal, que hay gente que eso lo lleva por dentro, lo digiere de otra manera, no es arrogante, Claro. porque al final puede tener más o menos razón, pero la arrogancia es algo que él proyecta con esa decisión. A ver, porque está la hermana claro que también es- está claro que es su más... Sí, está claro que es una historia de quién puede ser más cabezón. ¿Sabes? Claro, porque pero- él es tan cabezón como para pensar... Para empezar, ha tomado la decisión de que su amigo nunca va a ser capaz de entender eso, ni va a ser capaz de evolucionar con él Unilateralmente. sin consultarlo, completamente un diálogo que ha tenido interno él. Tienes que ser muy arrogante y muy cabezón para no solo tener ese diálogo interno, Y egoísta. sino tomar esa decisión sin ningún tipo de... Pero, ¿qué puede llevar una persona
actuar de esa manera irracional a tomar una decisión así y bajar el pie y poner el pie, pues la necesidad excesiva de querer tomar una decisión así y de querer cambiar tu vida radicalmente viene de la sensación de que estás perdiendo el control de tu vida. Es como tengo que tomar una decisión y tengo que tomar una ya. Ya, Y tengo que hacer pero- algo fuerte y tengo que hacer algo decisivo, da igual lo que sea, y él ya se ha comido la cabeza y se ha convencido a sí mismo todo el día ahí fumando en su silla con su perro de que su manera de pensar es la correcta y de que todas sus penas... La diferencia entre él y la hermana de Patrick es que la hermana de Patrick no culpaba a nadie por su angustia, es más, estaba buscando salir de ella, mientras que el otro culpa a Patrick por su angustia y dice, este es el tío que me está Claro. manteniendo anclado. Sí, de hecho ese es mi argumento justo, que ella de hecho es mi personaje favorito porque la temática la tienen todos claros, o sea, tienen su paranoia y su nube y su cómo la afrontan, y ella no deja de, por afrontar sus problemas, ayudar a los demás. Ella llega un momento en el que si hay una bifurcación, me quedo aquí cuidando a mi hermano que ahora encima está probablemente en el peor momento de su vida más existencial, y en ese momento tiene no la frialdad, sino también sabe quererse a sí misma como para decir, no, yo ahora tengo que prosperar, yo ahora tengo que irme, y aún así le escribe luego diciéndole, oye hermano, vente aquí conmigo y todo eso y tal. Pero sabe que su hermano tiene otras decisiones, igual que respeta que su hermano a lo mejor no es eso y tal, no lo hace desde la arrogancia, Claro. lo hace desde la comprensión. Y eso para mí por eso tiene como una ética superior, digamos, a la del otro, porque al igual que sus intenciones y sus circunstancias son las mismas, porque al Pero final... también ella es más joven. Yo creo que eso también añade a que el otro se siente más angustiado porque se siente ya viejo. Claro, pero esta es su hermana. Y es una mujer en esa época, y, o sea, me refiero, que es su hermana, que al final... No, pero yo digo el Sí, Cone, el amigo, por eso digo. Cone. Pero que la hermana al final tiene más responsabilidad o más respuestas que darle a un hermano, ¿no? Y más si viven juntos, han vivido juntos siempre, viven en la misma granja, cuida de él porque es la que le hace la comida, eso y tal, y aún así lo hace bien. O sea, que te vayas de la vida de una persona nunca va a ser una decisión que la alegre. Pero si lo haces bien, puedes hacer que eso no sea un trauma. Claro. Y al final, nuestro amigo este, con sus ideas altivas de decir, no, yo no quiero hacerte daño y todo eso y tal, al final lía un rollo maquiavélico que acaba él sin dedos, acaba sin casa, acaba muriendo otro de las cosas que más quieren este hombre, su mejor amigo en el mundo, que es a su pequeño pony. Claro. Y al final, pues por no ser honesto en las intenciones puede que sí, pero no en la manera de enfocarlo y de afrontarlo, Para al final nada. genera más dolor. No, y es que, sobre todo, a mí lo que me parecía era que, bueno, la sensación que daba es que a él le daba igual las consecuencias de todo. Que mientras se mantuviera recto en su decisión y en el cambio de vida radical que quería pegar, él se sentía más libre. Y es un poco efecto placebo de cuando estás tan convencido de algo y lo haces de todas formas, tu cerebro te va a dar feedback positivo. Claro. Cuando estás tan cohibido y explotas, como que todo te parece... Ese atisbo de libertad te parece que justifica todo y te crees que eres libre cuando lo único que has hecho es pegar un bandazo. Porque Claro. ese hombre tampoco está siendo libre. No está siendo feliz porque ahora le dedique un momentito más a cantar. Al final está viendo todos los días a este hombre en el pub, le está amargando la existencia verle, no quiere que le hable, se acaba cortando mano. Pero ese está tan cabezón que se está que convenciendo a sí mismo de que está autoconvence mejor de que así. está siendo mejor. Exacto. Y eso Y a es muy ver, triste, ¿eh? sí es verdad que probablemente Podrick era un tío aburrido y tenía las mismas conversaciones sobre Sí, su sí, burro seguro. todos los días y todo eso. Pero hay maneras de hacerlo y él se pensaba que se estaba ahogando y a ver, al final, si hicieran esto de la manera correcta no habría historia. Simplemente Hombre, ya, ¿no? la historia es que es un hombre cabezón Breaking Bad si fuera en España con seguridad que social. quiere culpar a otro sobre los problemas de su vida. Y bueno, también yo creo que salta a la luz como cuestiones sobre la filosofía de los amigos. ¿Qué es un amigo? Y él está intentando tomar una decisión fría como si un amigo fuera algo que lo único que tiene que hacer es beneficiarte, como esa nueva corriente de yo si mis amigos no me están haciendo rico o no están ayudando a mi network, no los quiero. No,
Un amigo puede ser algo más simple que eso, Sí, de hecho, ¿sabes? para que alguien que te ayude en el network, búscate un socio, no un No, y amigo. además que no un amigo. las relaciones con las personas no tienen un estándar universal. A lo mejor con un amigo te pasas todo el día hablando de cine Sí. y con otro amigo nada más que te quedas para tomarte una cerveza durante 1 hora y media y vegetar durante esa 1 hora y media y contar un par de preocupaciones. Y con otro a lo mejor vas nada más que a jugar al fútbol y es lo único que hace. Y habláis 2 cosas sobre qué tal está tu hermana, no sé qué, y ya está. De hecho, mi amigo con el que hablo de cine, nuestro network no está mejorando mutuamente por ello. Para nada. Para nada, aquí No, estamos. yo te estoy haciendo rico porque tú a mí tampoco. No, por ahora lo único que tenemos es gasto. Mira qué micrófono me he comprado. Pero no, que eso, que él intenta tomar una decisión fría porque es como, intenta cuantificar las cosas, intenta evaluar lo que debería ser un amigo, es como no me estás aportando nada, tus conversaciones me aburren, yo tengo que ser violinista, vale, pero luego al mismo tiempo las otras dimensiones de la amistad, que es el preocuparse por cada uno, que a cada uno le vaya bien, las rayaeras, eso florece por encima de su decisión fría y se ve en distintas etapas de la película cuando él lo está pasando mal y con lo cabezón que es, incluso sin dirigirle la palabra, aún así le ayuda. Y en todo momento, cada vez que ocurre eso, el Podrick piensa que ya están bien de nuevo otra vez, inocentemente como, ¿sabes? Porque para él es tan cotidiano y tan salvaje que de pronto dejen de ser amigos. Que incluso, es más, la primera vez que lo intenta simplemente hace como si no hubiera pasado nada. Dice, sé que me estabas intentando engañar, no sé qué. El Día de los Inocentes. Pero, mira, yo digo, última cosa, pero es mentira, porque... Última cosa que quiero decir, la trama principal, porque quiero centrarme un poco también en las subtramas, pero es mentira, luego volveremos a la trama principal seguro. Es que yo a mí la película, la sensación que tenía todo el rato, es que era cómo explorábamos a través de nuestro protagonista, y cómo sufría, y cómo... el sufrimiento que le estaba causando su amigo y lo innecesario que era a veces todo. En plan, lo de cuando ellos mismos en la película, muchos, el tabernero o amigos del pueblo dicen, ¿qué tenéis 12 años? En plan, ¿cómo que ya no es tu amigo? ¿Que tenéis 12 años? Es que el diálogo también tenía muchos momentos así buenos, exacto. de una línea de Pues vuelta. yo me pensaba que todo esto era como, a pesar de que la película lo que hace es como normalizar esa premisa y decir, no, la premisa va en serio de esto, como que toda la película el tema iba a ser enfocado en este tío cabezón, por su decisión, se está quedando sin tiempo de verdad, está rayado porque quiere vivir la vida, quiere dejar constancia de lo que ha hecho y eso y tal, y está haciendo al revés, está acelerando la llegada al punto de no retorno de ya es muy tarde, porque estaba encima alejando a su círculo. Pero con el desarrollo de... Hay un momento en la película que tú has dicho esto, que siempre está dispuesto el protagonista a hacer las paces rápido, excepto cuando pasa ya lo de la muerte de su pony, De su que cabra. dice... No, de, Oye, de su burro burro, miniatura. de su pequeño burro. Dice, Que es una pena, a mí me da pena. a mí me da burro. mucha pena esa escena. Pero justo en ese momento, cuando es como el otro, cuando dice, ostras, a lo mejor ya esto se ha ido de madre, inconscientemente, pero es consciente de las consecuencias de todo lo que ha hecho. Y aún así, es en ese momento que es justo cuando el más a lo mejor vulnerable está en su planteamiento, le dice el otro, pues no, ahora te voy a quemar la casa. Desagradecido. Y el final me gusta porque es medio abierto. Y entonces, según cómo tú ya has interpretado la película, cómo valores más y tal, creo que puedes decidir que al final o se arreglan o no se arreglan o yo qué sé tal. Pero a mí me parece El final increíble. lo que te está intentando decir es que da igual si lo arreglan Exacto. o no. Que Lo que- simplemente están, que no van a dejar que uno lo pase mal. Ahí seguirán siendo unas almas en pena. Que se ayudarán a uno a otro de vez en cuando, que siempre van a tener esta Le guerra cuidará mutua. el perro. Da igual. A mí también me Y, gusta. y sin embargo, la que sí. Sí. escapa es la hermana, que se ha ido Claro, a la Isla Grande y a tiene, la nueva tiene vida. otra perspectiva y otro horizonte. Pero el otro se niega a irse. Y ahí me gusta mucho de Colm. Para empezar, las interacciones de Colm y el diálogo de Colm me parece buenísimo. Porque tiene una manera cínica de hablar y tiene al mismo tiempo un tipo de humor que a mí me gusta muchísimo. Bueno, la película es de humor negro. O sea, esta categoría de la película, humor negro. ¿no? Completamente. Y sus mejores interacciones para mí son, aparte de con Patrick, que las de Patrick son buenísimas, con el cura. Esa es, para Sí, mí, es que esa es la que te iba a mencionar un antes cuando pelotazo, llegamos a la tierra del spoiler. un pelotazo dorado de diálogo es cuando le dice... Es cuando le dice, pues no te perdono hasta la semana que viene, todo lo que es. Y dice, pues voy a estar jodido si me muero. Y dice, pues sí, pues vas a estar jodido. No te asuelvo los pecados. Y se van cagándose en los muertos Claro, del pero otro. es que lo mejor, encima de eso, que a mí es lo que más gracia me hace, es que han estado eso, hablando de otros pecados y eso y tal, y el punto de no de como que ya se cabran es como le dicen,
has estado pensando en eso, como básicamente en suicidarte. Y él te dice, no. Y luego como que le empuja más y ahí es cuando ya se le va a caer y dice, no, que ya no vamos a hablar más. Pues si no me quieres perdonar, no me asuelves los pecados hasta la semana que viene. Y que en tu conciencia quede mal cura. Es el arte del cabezón, ¿eh? Esta película es el arte del Pero cabezón. es tan bueno cuando sale el cura del confesionario gritándole, insultándole, diciéndole palabrotas, Topicao. diciendo palabrotas en la iglesia, en la casa del Señor. ¿Esto qué es? Y cuando está. Y también la segunda confesión, cuando le dice, no te falta algo más por confesar, y dice, Tío, sin No. mano ya. ¿no piensas que pegarle a un policía es un pecado? Y dice, padre, si pegarle a un policía es un pecado, Estamos todos nos arreglados. podemos ir haciendo las maletas. Sí. Y luego la otra que le ha soltado también ahí. Transmiten muy bien esa mentalidad de tío que vive en una isla Le y le dice, da igual todo. automutilarse es un pecado. Y de los gordos. Y dice, pues llevo 5. O sea, y le enseña el muñón. Pues multiplícalo por 5. Cabezonería hasta el punto de admitir la responsabilidad por da igual lo que hace, como, pues sí, pues me corto. Claro, pues pero es que sí. lo que te digo, a mí lo que me cuesta, y por eso yo lo interpreto desde este prisma de la película, es que me parece un hipócrita, porque lo que quiere es que le dejen en paz, y tal. Pero ¿tú te crees que en un pueblo de 10 personas tomar esas decisiones tan erráticas y tajantes, cuando tienes una vieja que se pasa por el pueblo simplemente... Bueno, ahora hablamos de la vieja y de Que su era una papel. banshee, Sí. técnicamente. Sí, simbólicamente era no, la... Sí, porque además lo dicen. ¿Tú crees que las banshees se quedaron y dejaron de gritar y simplemente observan y se entretienen con nuestras penas? Y ahí estaba la vieja cada vez que Ahí estaba estaba la alguien vieja sufriendo andando. para verlo. A ver, exacto, implícitamente era eso, pero aún así. Si no es la vieja, es la de la tienda de ultramarino. La y si- maruja. Exacto, y si no Esa es, es y si no máximo- es el tabernero, que todo el mundo en ese pueblo se entera de todo. No he visto un personaje más maruja que esa mujer en You toda don't la... bring me news. No me has traído noticias, no me dan ningún salseo bueno. ¿Para qué hablamos? Pero además me encanta como eso. El tema es este personaje cada vez que sale lo único que hace es exigirle noticias a la gente, como quiere chismorreo. Y le llega nuestro protagonista en una escena y le dice, nunca me traes noticias, no sé qué tal, lo de siempre. Llega el policía y le da una noticia que es el tío Leal, lo de que se ha muerto alguien, y dice, ¿qué noticia más interesante? Y en ese momento nuestro protagonista empieza como es la primera vez como que actúa en vez de reaccionar, ¿no? Por decirlo así, dice, como que tiene esa subtrama con nuestro Dominic, ha descubierto que el policía abusaba de él, que era un mal padre, que este hombre le pegaba palizas, encima este personaje que es el que hemos hablado, que es que está para Oscar, realmente, con ese, Completamente. con sus gestos, cómo simboliza el abuso que tiene, cómo se nota que es, entre comillas, el tonto del pueblo, y él es el bueno. O sea, Paddy, nuestro protagonista, lo que dice alguna vez durante la película, y en un momento Culmen lo dice, es que yo no seré tan listo, pero yo soy buena persona. Ese es su arco, ser buena persona. Mira, de todas las almas en pena, es el único alma en pena que está ahí sin pecado, en teoría. Es un personaje que a mí me da la sensación que es como si estuviera Es inocente. pagando por los pecados del padre. ¿Sabes? Como que lo único que hace es vagar por ahí, a ver si consigue un cigarrillo, todo el día con la misma determinación que Sísifo empujando esa pedazo de piedra por la colina todos los días, le pregunta de salir a la hermana de este y todos los días falla, no le queda otra. El padre le suelta su tormento todos los días y luego pero tiene una trama bastante circular, que encuentra ese palo, se pregunta para qué sirve este palo y luego ese es el palo con que recogen El su cadáver del lago. cadáver. Es como un alma en pena que estaba vagando y luego ya por fin la liberaron. Sí, pero... Porque no tenía futuro, ¿sabes? Como tú no lo veías saliendo de esa situación ni veías su situación mejorando tampoco, ¿sabes? Pero es que la inactividad, eso, la incapacidad para cambiar está representada en todos los personajes de esta película. Ellos son ellos Y son así. definitivamente Y así volviendo hasta al la tema muerte. otra vez, volviendo entonces a la escena en la que está el policía, o sea, el padre de Dominic, la cotilla y el protagonista en la casa, en la tienda de esta, le dice, pues sí tengo noticias. Y justo como que en un acto de valentía como que se revela contra el policía y dice, eres un abusador, le pegas a tu hijo, no sé qué tal, como esperando al revés, como eso, una reacción o conectar o expandir su relación con la cotilla, de decir, oye, o incluso consigo mismo, de decir, me enfrento a él. Y la reacción de la cotilla es en plan, eso no son noticias.
Eso es lo normal, lo que pasa aquí. Como que al revés, no tienen compás ni moral, ni ético, ni están en contacto con la realidad, como hemos dicho. Viven en una comunidad Completamente aislada. aislados. El policía también lo demuestra en alguna escena. Le dice, como que le farda a Colm, le farda en una escena de decirle: no, mañana me voy a la isla grande que tengo una ejecución. Y ya no sabe ni de qué bando. O sea, de qué bando de la guerra civil va a ejecutar. No sé si va a ejecutar a alguien del IRA o si va a favor del IRA a ejecutar a alguien. Entonces, Sí, que no tiene y ningún... le da igual. Lo único que quiere son sus 6 chelines, ¿ha dicho? Sí. Sus 6 chelines y tajarse. Y su dieta paga. Ese es otro personaje básico, por decirlo así, que no tiene muchas aspiraciones. La película, en realidad, una de las grandes preguntas que presenta es cómo se comportan personajes con ambiciones muy distintas entre ellos. Tienes personajes como Patrick, que tiene unas necesidades muy básicas, que lo que quiere es pasar un buen rato, tener charla buena y Como normal, dice él. como dice él. Pero a mí me parecen unas intenciones muy nobles, ¿sabes? No porque sea simple va a ser el propósito de alguien menos noble que el tuyo. Claro. Cada uno tiene que perseguir lo que resuena con él. Eso es lo que le pasaba a Colm, que lo miraba con desdén y lo miraba un poco con desprecio por no tener aspiraciones a ser más que él. Y él todo lo contrario, él orgulloso de lo que quería ser. Yo soy bueno, soy buena gente, soy amable y eso es lo más importante. Y yo me acordaré de mi hermana porque es amable y mi padre era amable y me acordaré de él porque los valores de otra persona, porque sean menos ambiciosos, sean distintos a los tuyos, no les quita nobilidad. Claro, es que menos ambicioso. En este caso, bueno, se nos presenta, claro, en una situación muy extrema. Pero más ambicioso según tus ojos, en principio. En este caso, bueno, podemos considerar que objetivamente a lo mejor es menos ambicioso estar sin hacer nada en un pueblo tajándote que hacer lo mismo simplemente componiendo por las mañanas. Está claro, este hombre tiene unas necesidades superiores, unas inquietudes que el otro no tiene. Pero muchas veces yo creo que es el tema universal que trata de transmitir la película, es no tanto cuáles son tus ambiciones y eso y tal, sino cómo encuentras un hueco para tus ambiciones y tu realización y cómo te sientes como persona para compaginarlo con las relaciones que tienes y en el mundo en el que te mueves. Porque es lo que te digo, este hombre no sé si acabará siendo feliz o no con su muñón encima sin poder tocar un violín. Pero desde luego, si su circunstancia y su pueblo no se lo permitían o no lo favorecían y encima se veía encerrado, con su cabezonería lo único que ha hecho es, al final, quedarse sin mano. Y así que encima no va a poder cumplir su sueño y su realización. Pero ¿qué importa más? ¿Que la solución sea realmente buena o que tú estés convencido de que la solución sea buena? Yo creo que sea buena. El autoconvencimiento, él mismo lo dice. El autoconvencimiento te puedes engañar un tiempo, una década, 20 años. Yo creo que incluso en el mundo actual que vivimos, hasta 40 años o 60. Pero en algún momento florece la verdad. Teniendo hijos, posponiendo cosas, trabajando duro, puedes posponer tu voz interior y tus necesidades. Pero luego, la vida es muy larga. Y esta gente se moría con 70 años o 60 como mucho, porque estaban en esa época y en esa circunstancia. Claro. Pero es que ahora la gente se muere con 100 años. Te da mucho tiempo para comerte la cabeza. Y para llega un punto en el que no te quieres engañar a ti mismo, por mucho que te autoconvenzas, ¿no? Es complicado. Al final es una historia de muchas cosas, pero también son historias en la soledad y en el aislamiento. El conflicto de que la persona más conflictiva con la que tiene que vivir un hombre es con su propia conciencia y consigo mismo. Y esta es la angustia de Colm, la confusión de Podrick quedándose solo y perdiendo todas las cosas que eran intrínsecas de su identidad, claro, tener su burro, tener las pintas. A mí me gusta mucho esta historia, tío, porque es una historia simple, contenida, bien narrada. No cada buena historia tiene que tener la escala de Black Adam y los efectos especiales de... No, esta es una historia pequeña, contenida, con pocos personajes entrañables, realistas, conflictos que te crees y que se desenvuelven a lo largo de la película, que la película está sacándote una nueva trama y te está sacando un nuevo nivel de profundidad cuanto más la ves, y es una trama que se desenvuelve y una trama que crea intriga de la nada.
Porque empieza de la nada y va construyendo hacia arriba. Es una pirámide invertida en el que cada vez la historia es más grande y tiene más implicaciones morales, emocionales y lo hace todo muy bien, tío. Guión, actores. Mira, y es muy orgánica. La mejor película que he visto en bastante tiempo. Sí, y es muy orgánica, muy realista, muy tal, pero tiene unos simbolismos. A mí solo me he fijado, o sea, bueno, me habré fijado más cosas, pero este es como el que más se me ha quedado. Cuando va a quemarle la casa a Colm, Ujú. hay un plano que se ve como la máscara que se puso la primera vez que entró en la casa. Sí. Jugó como con la decoración y se puso como una máscara. Pues esa máscara, cuando empieza a arder la casa, es como que se está derritiendo y tal, pero tiene como una lágrima. Le cae como una lágrima. Y esos pequeños gestos más cinematográficos, más simbolistas, me parece que son increíbles, porque una película que justo lo que ha hecho es abogar por ese realismo, esa inteligencia y tal, también dice, oye, aquí hay de todo, esto es un universo de verdad, esto es una ventana a esta isla en Irlanda, ábrela cuando quieras, porque yo creo que la segunda, conociendo ya la trama, los cambios que pega y los giros y tal, es que seguro que ahora me fijo en un personaje o eso, después de hablar contigo de esta película, lo enfoco con otro ojo, intentando entender un poco más a Colm y siendo más crítico con otro, o criticando más a la hermana o lo que sea, y es que lo voy a ver porque me parece que el título en español al final es buenísimo. Almas en pena en ese sitio, porque es lo que es un compendio de almas en pena en que, bueno, nosotros tenemos los ojos en estos dos amigos, pero es que la circunstancia de la vida... Estoy muy de acuerdo contigo en esa naturaleza. con lo que has dicho de que se puede ver varias veces y que seguramente la vemos una segunda vez y sacamos nuevas conclusiones y nos damos cuenta de otras cosas. A ver, una película que ha hecho mucho ruido con los Oscars, como yo ya he dicho, yo pienso que guión original me sorprendería si no se lo llevara, igual que actor de reparto Barry Keoghan, porque es una historia bonita y además se lo merece. Mejor película... Yo se lo daría, pero no es justo que diga eso porque algunas de las otras películas que están nominadas no las he visto porque no han salido todavía. Pero las veremos en breve. A lo mejor cuando ya hemos visto todas podamos dar una opinión, ¿no? Una opinión Oscar. Pero bueno, tampoco guiéis mucho por los premios, gente. Guiaros por el buen cine y guiaros por lo que disfrutéis en la pantalla. No, y que al final yo una cosa que me parece... O sea, una opinión, te puedo decir que una película me ha parecido mejor o peor, pero yo decir que una película es mala o buena me parece un poco erróneo. Porque nunca puedes decir que una película es mala porque entonces no estás recomendando que alguien la vea. Aunque una película te haya parecido mala o no te haya encantado, yo le recomiendo a la gente a verla y que forme su opinión y a lo mejor me diga, oye, claro, esta película a mí me encantó, yo no sé por qué te pareció tan mala. No puedes decir que es objetivamente mala porque lo de que una película sea buena o mala es subjetivo. Es imposible aplicarlo de manera objetiva. Bueno, excepto Avatar, que es una... Venga, hasta la semana que viene, anda. Bueno, muchísimas gracias, gente. Vienen episodios potentes y nos veréis las caras durante los próximos episodios y nos podremos dar la manita y nos olemos los peos. Bueno, hasta la semana que viene, gente. Chao.